Ajá. Sí, claro. Sí, es que, bueno, es lo que también se dice mucho. Es tiene la doble ventaja, es púlpito y es castrado. ¿Verdad? Porque la Iglesia Católica se enfrentó a hacer cambios mucho, ¿verdad? Sí, yo no sé por qué no. Ellos estaban en esa doble ventaja. Y desde 1948 no tenemos persecución. ¿Cuál va a ser el de Rafa? Cualquiera, están igual todos. Ninguno sirve. Todos están igual de malos. Bueno, le voy a pedir a Rafa, pero a Rafa Calderón, que me regale una carajilla esa de las de miel de ahí, para poner ahí café y echarle miel. Bueno, por supuesto. Toquecillo de llamar para no perderme. Eric, toquecillo para. Un toquecito para oír. Más. Uy, eso es. Muy buenas tardes, queridos amigos que siempre nos honran con su presencia en nuestro programa Reflexiones Radio. Hoy digo nuestro porque es nuestro y de ustedes, ya somos parte de una misma familia y nos alegra mucho tenerlos como siempre un lunes más al ser las 3 de la tarde desde el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional para un nuevo programa. Creo que estamos todos muy felices de que la democracia una vez más ganó en nuestro país, fue la principal vencedora. Los niveles de abstencionismo no fueron los que se sospechó, los que se proyectaban, sin embargo, pues un 33% de abstencionismo no deja de ser importante. Pero creo que al final calentó, el pueblo habló. Para algunos habló de una manera, para otros habló de otra. Y yo creo que es una cosa que más adelante vamos a tocar irremediablemente, pero nuestro programa hoy trata de otra cosa. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de radiosurqui.com, así como por el Facebook Live de Reflexiones Radio. Y también nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones a nuestras cuentas de Facebook y de Twitter, así también como al correo electrónico de Reflexiones Radio. ¿Qué tal, Leiner? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan José. Un placer de estar de nuevo con todos ustedes desde el Centro Internacional de Política Económica, aquí en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional. Este es nuestro lugar habitual, es que algunas veces hacemos excursiones a otros sitios, ya sea dentro del campus universitario o algunas veces a empresas o a entidades en donde por alguna razón no pueden venir acá hasta la universidad. Este es el campus Benjamín Núñez, aquí cerquita del Riteve, en Heredia. Para los que no conocen, es un hermoso campus y bueno, muy contento de tener hoy con nosotros al profesor, al doctor Rafael Díaz, que ya vamos a pasar a presentar. Y por supuesto también muy contento y muy satisfecho de que el país haya pasado por una jornada más de su democracia y haya dado un ejemplo, o continúe dando un ejemplo a muchos países en América Latina sobre cómo hacer reflexiones, cómo hacer elecciones, nacionales sin ningún evento significativamente importante. Es decir, puede ser que alguna mesa se abrió un poquito tarde, o que faltaron algunos lápices, o que alguno de los de las cajas venía al revés, las papeletas, pero no pasó ningún evento significativo y de eso tenemos que estar muy orgullosos. Tenemos
un Tribunal Supremo de Elecciones absolutamente transparente, coherente, muy involucrado en su quehacer. Tuvimos un acto de presentación y de resultados hermoso, de verdad. Fue rápidamente los candidatos que no fueron, digamos, no tuvieron los suficientes votos, respondieron de manera que hicieron valer, digamos, la democracia e hicieron también patria, creo yo, dando sus razones a ese nivel, por supuesto, de lo que sucedió. Unos muy contentos, otros no tan contentos como pudieron haber estado. Y por supuesto, desde ya aquí les anunciamos desde Reflexiones Radio CR que vamos a cursar una invitación, por supuesto, ya ahora en esta segunda ronda a los candidatos electos o a sus equipos para que nos puedan acompañar y explicar sus propuestas en Reflexiones Radio a nuestra comunidad, a nuestros radioescuchas y también a todos los que nos miran a través del Facebook Live. Pero como siempre, nosotros vamos a empezar nuestro programa con una canción, ¿cierto? Correcto. Antes de pasar a conocer a nuestro invitado de la tarde, hasta a nuestro muy especial invitado de la tarde, el doctor Rafael Díaz, vamos a tener una selección de canciones. Tengo que decir que le agradezco esta selección de canciones a Marce. Un saludo para ella. Y por cierto, ahora que estoy saludándola a ella, quiero saludar muy especialmente a mi compañera de trabajo, a Sandra Quesada Guzmán, quien hoy recibió una medalla por ser el mejor tercer promedio de nuestra hermana universidad, la UTN, nuestra compañera. Entonces la queremos saludar. Y vamos a escuchar de Ismael Serrano, Si se callase el ruido. Pues sí, lo que usted está diciendo es cierto. Si usted lo ve, lo que estaba diciendo él, las zonas más deprimidas fueron las que más, bueno, a la abuelita, desamparados, Upala, incluso. Upala, fueron los que principalmente votaron ahí. Y hay un gran abstencionismo. Claro, el 50% de abstencionismo es una escasa de 45%. Que siempre se ha dado por lo difícil que es para algunas comunidades salir a votar o tener esas, ¿verdad? Pero que esta vez fue increíble. Sí. Y es una lástima porque realmente son regiones donde el país requiere replantearse lo que se ha hecho, ¿verdad? Y hacer mejores atenciones. Lo que hablamos en su momento con los ramas, respecto a esta regionalización, ya no trabajar en polo que decía él, sino desde la región, ¿verdad? Entonces, que yo creo que eso es una cosa que no se ha hecho. Tienes toda la razón de reclamarlo de esa manera. Sí. Tienes toda la razón. Continuamos con su programa Reflexiones Radio, aquí desde nuestra casa habitual, Centro Internacional de Política Económica, el CIMPE, de la Universidad Nacional. Y tenemos con nosotros al doctor Rafael Díaz, investigador, docente, formador de gente, tanto principalmente en la maestría, y alguien con muchísima experiencia en el tema que hoy nos trae. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cadenas de valor, vamos a hablar de desarrollo agroindustrial en el sector Costa Rica. Vamos a hablar de innovación seguramente, vamos a hablar de encadenamientos productivos, vamos a hablar de microempresa, vamos a hablar del trabajo de una vida del profesor, compañero del CIP, el doctor Rafael Díaz. Pero antes de hablar del personaje, tenemos que hablar de la persona, ¿cierto, José? Así es, y entonces aquí es donde metemos a un Rafa en un zapato. Cuéntenos de dónde es usted, cuál es su origen, cómo era su casa,
en el ambiente en el que usted nació. No hace falta que nos diga hace cuántos años fue, pero si lo quiere decir, tampoco nos enojamos. ¿Qué nos puede contar de usted, don Rafa? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, José, y ponerme aquí a exponerme un poco tanto de la persona y de lo que hemos trabajado. Yo provengo de una familia digamos, de clase baja de lo que era antes el sector rural de San José, de Acerrí, digamos, que antes, cuando yo nací, era el sector rural. Del centro de Acerrí. El centro de Acerrí, sí, porque Acerrí es un cantón muy curioso, el centro está a la misma distancia de San José que está Heredia, ¿verdad? Pero los distritos rurales se extienden hacia la zona costera, hacia el Pacífico. Pero entonces yo soy de la parte cercana a San José, pero en mi época yo me sentía una persona del sector rural. ¿Y eso que era como un cafetal ahí? Casi. Era un cafetal completo, ¿verdad? Mi familia tenía una combinación de actividades. Yo tuve un papá, digamos, que hizo de todo. Él fue boyero, carbonero, trabajó como peón en las calles del Ministerio de Transportes, después se metió a ser zapatero, posteriormente a ser verdulero. No, esa parte no. Era comerciante, muy mal comerciante, ¿verdad? Pero además tenía, digamos, una propiedad donde nosotros convivimos con la cultura del café y posteriormente con el tener vacas, ¿verdad? En una forma muy artesanal, que era parte de la sobrevivencia de la familia rural de aquel entonces. Sí, me imagino que sembraban ahí alguna matilla de ayote y una mazorquita y algunas otras cosas para el consumo. Para el consumo, sí, el tener la chayotera detrás de la casa era lo normal, ¿verdad? Los ayotes de la milpa. En mi caso, yo tengo toda esa vivencia, ¿verdad? Pero puedo admitir que no traía la vena de agricultor. De agricultor, ¿verdad? Estudio la agricultura a lo mejor muy de largo, ¿verdad? Pero sí me tocó vivir esa ¿Y cómo fue? ¿En cuál escuela estuviste? ¿En cuál colegio? ¿Cómo fue ese proceso? Yo me gradué en la escuela de Acerrí, Escuela Manuel Hidalgo Mora. Yo soy de los años 50, nací en 1954, así que pueden sacar todas las cuentas que quieran. Y cuéntame una cosa, de esos años de escuela, ¿te acordás de alguna anécdota que no la conozcan solamente quizás tus mejores amigos o tus familiares? O la persona con la que te jalaste la torta. No, de la escuela tengo 2 o 3 anécdotas relacionadas mucho con maestras. Ajá. Digamos, mi primera maestra me metió mucho en la lectura. O sea, yo tengo muy claro un primer premio recibido de ella, que era un libro, ¿verdad? Y que para uno en esa época recibir un libro era difícil, o sea, hasta leer periódico no era tan fácil, ¿verdad? Luego tuve otra maestra que me inculcó mucho el tema de la disciplina, ¿verdad? El respeto. Y al cierre de la escuela tuvimos una maestra que luego fue viceministra de Educación, que fue impactante porque de alguna manera ella buscaba que uno tenía que irse, proyectarse, digamos, académicamente. En mi caso, ella estuvo tratando de involucrarme con una beca hacia el Colegio San Francisco. No se logró, y hay veces pienso que tal vez fue mejor que no se lograra, porque no sé si yo estaba preparado a un cambio de esos, pero sí la recuerdo porque de alguna manera yo creo que el impulso que para mi desarrollo posterior fue impactante. Luego fui al colegio, a la secundaria, en Acerrí no había, entonces fuimos a la secundaria en Desamparados, el Liceo Monseñor Odio. Era muy interesante porque teníamos que viajar en buses y en la parte rural de nosotros, ¿verdad? Era que los compañeros de Desamparados siempre nos molestaban de que
les trajéramos un mono cuando volvíamos allá. Y ya en las famosas cazadoras. En las cazadoras, guindando, ¿verdad? Había un mal servicio de buses, a veces uno recorría casi la mitad para ir a encontrar el bus. Me acuerdo que no hace mucho tiempo, bueno, más o menos, cuando yo estaba comenzando a estudiar, pues, casi 30 años, pero todavía andaba un bus de Acerrí muy famoso que se mantenía, ¿verdad? Sí, que era como un color verde con rojo. Ese bus yo creo que empezó a recorrer a Acerrí San José más o menos desde la época que yo nací. Sí, y todavía hace más o menos 20 años todavía sí, hacía es muy pintoresco, sí, de un empresario que fue de mucha tradición, y luego los hijos siguieron por allá y lo mantuvieron como su reliquia. ¿Sí? Sí, ya ahora cuesta mucho, vamos a ver, reconocer dónde se acaba San Rafael y comienza Acerrí, y dónde termina Desamparados o San Miguel, porque ya todo eso se conurbó. Sí, ya todo está muy unido, incluso hay veces uno no sabe cuándo, qué está más entrampado, ¿verdad? Si el centro de San José cuando uno viaja o llegar a Acerrí. ¿Y hay alguna tradición, digamos, familiar fuerte, importante de esa época que vos te acordaras, que nos puedas ilustrar, digamos, de tu abuelita o tu mamá? Sí, ¿hay alguna tradición que era...? Digamos que además de las conocidas, ¿verdad? Sí recuerdo la fiesta del patrón, digamos, del patrón en Acerrí de San Luis de Tolosa, ahí muy cercano donde vivía mi abuela, de la fiesta de San Juan de Dios, que estaba asociado siempre con preparar bizcocho en los hornos de barro, ¿verdad? Claro. Eso sí lo recuerdo con mucho... Bizcocho casero. Bizcocho casero, y entonces esa era lo que se elaboraba en las épocas, bueno, para los días de esas fiestas, ¿verdad? Y que eso, ahora que estoy... Cuando dicen que hay un partido de fútbol que está muy violento, eso es como el beso del niño, solo bizcocho. Solo bizcocho. Sí, sí. Bueno, de eso podemos hablar, porque también Rafael tiene su experiencia como jugador de fútbol, ¿no? ¿Tuviste algunas prácticas con el equipo de Acerrí en ese entonces? No tanto con el de Acerrí, pero digamos con otro. Yo tengo, digamos, en mi vida yo tengo algo, ¿verdad? Que yo no he sido, tempranero en nada. Y por ejemplo, en el fútbol es un buen ejemplo, ¿verdad? Yo vivía a 150 metros de la plaza de Acerrí, pero mi mamá era muy cuidadosa de lo que uno hacía, ¿verdad? Y además yo muy disciplinado, ¿verdad? Entonces yo pasé mi niñez y adolescencia jugando en un potrero detrás de mi casa. Cuando cumplí 21 años, ¿verdad? Imagínense, cuando cumplí 21 años me decidí a tratar de jugar en un equipo, mis primos tenían un equipo, y ahí fue que empecé a jugar. Y salió buenillo. Sí, bueno, por lo menos me siguieron invitando, ¿no? En Acerrí me invitaban, y después posteriormente, cuando ingresé aquí a la universidad, trabajar, de mi viaje de todos los fines de semana, los sábados, era venir a jugar en los campeonatos. Claro. No tanto el centro, en aquella época, cuando empezamos, los campeonatos de la universidad eran itinerantes por todo Heredia. Entonces ahí conocí todo Heredia, digamos. Bueno, sí. Pero esa era una práctica. Bueno, si lo invitaban es porque la tocaba bonito, porque si hubiera sido de los malos, lo hubieran citado 3 horas después del partido. Se lo contas aquí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando conocí a Rafael hace ya bastante tiempo, que sí era un jugador bastante connotado, digamos, en el promedio, digamos, de la universidad. Y era invitado, tanto así que era invitado hasta por los estudiantes, ¿verdad? Cuando tenían sus campeonatos en semana universitaria y demás. Así que sí, fue un deportista. Entonces, nunca supe por qué dejaste un poco de jugar fútbol, o si todavía jugabas una que otra mejenga, pero sí recuerdo una buena época. Después de ese pase por la escuela, pasás al colegio. ¿Cuál es el colegio? Al Monseñor Odio de Monseñor, ¿verdad? Y después de ahí a la universidad. A la universidad, sí. De Costa Rica. De Costa Rica, sí. Ahí mi intención inicial, digamos, necesitaba la familia que
que yo tuviera una profesión y generar un ingreso. Entonces mi orientación inicial era irme a la administración de empresas, porque entonces estudiaba de noche. Tenía una beca que por 3 años y medio me permitió entonces dedicarme solo al estudio. Sin embargo, en el primer curso de economía, de introducción a la economía, ¿verdad? Ahí cambié el rumbo. Tuve un profesor que me inspiró para estudiar economía. O sea, tuve a don Genaro Valverde, que era el que resultó el huevo güero de José Figueres cuando era presidente en la época del 70, 74. Y él siendo diputado en esa época, nos dio un curso de verano muy interesante. Y entonces ahí oíamos toda la discusión que él tenía en esa época con el presidente en relación con Robert Vesco. Pero además un excelente profesor. Él tenía mucho criterio y entonces había mucho que aprender. Ahí me decidí a estudiar economía, digamos, a partir de ese contacto con él. Y después pasás a trabajar a la Universidad Nacional, porque estamos hablando de los años 70. Sí. ¿A qué época y dónde llegas? ¿Cómo llegas a la Universidad Nacional? Sí, digamos, es interesante porque yo empecé a trabajar primero en el Ministerio de Agricultura y posteriormente en el ICE. Una vez que yo tenía trabajo, mi graduación con la licenciatura se extendió mucho, ¿verdad? Hubo 2 cosas, digamos, tenía plata, entonces podía vacilar. La segunda, me volví dirigente político y comunal, que también gasté mucha energía en eso. Trabajé en varias campañas, pero entonces eso me extendió, pero es muy interesante, en algún momento ya andaba buscando elaborar el trabajo, el proyecto de graduación. Llegué a la Universidad de Costa Rica y coincidí en el taller de tesis con un amigo, un académico, también de mi misma generación, que era Jorge Solano, que en paz descanse, quien estaba en el mismo taller, digamos. Como era Jorge se peleó con Juan Manuel Villalón, que era el que orientaba, ¿verdad? Y él no continuó, yo sí continué. Pero en ese encuentro de esa noche, él me invitó, él era director de la Oficina de Programación de la Universidad Nacional, entonces me invitó a venirme, ¿verdad? Y no lo pensé mucho, yo tenía la espinita, no lo tenía tan claramente definido, pero tenía la espinita de acercarme a la universidad. No claramente volverme académico, pero acercarme a lo que significaba la Universidad Nacional como alternativa, en la parte económica como un enfoque alternativo. No venía para la Escuela de Economía, sí para la Oficina de Programación, pero eso me llamó la atención. Incluso acepté venirme ganando un poco menos de lo que ganaba en el ICE para tener esa experiencia. Mi mamá estaba bravísima conmigo, ¿verdad? Porque 2 cosas, venía de la Universidad de los Rojos y aceptaba un salario más bajo. Bueno, nos encantaría continuar esta charla, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y recordarles que estamos tomándonos un riquísimo café, el Café Santa Lucía de la Universidad Nacional, que aprovechamos para hacerle una promoción. Usted puede comprarlo en la fundación de la Universidad Nacional y que es producido a través de un programa de extensión de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Y tenemos que irnos a una pequeña pausa Nos vamos a una pequeña pausa con Silvio Rodríguez. Me dice Eric que hoy me viene con una selección de música. Vamos a andar con Silvio Rodríguez. Entonces, vamos a andar con Silvio Rodríguez. Adelante. Y ahora, ¿qué es lo famoso que hay ahí en Acerrí, que lo celebran todos los años? La feria del tamal. Sí, las servidas del tamal. Qué rico. Y a la costa, la feria del tamal, ¿cierto? No, es en un distrito de Acerrí. Es un distrito que se llama Jocotá. Bueno, Jocotá. Pero es pegando con Acosta, por otro lado. Sí, por otro lado, porque se subiendo el desamparado hacia la zona
es bien curioso, ¿sabes? Que esa parte, digamos, de Acerrí y Acosta, y esa parte, porque no le da y se agarra para la izquierda, es decir, uno agarra para la zona de los Santos. Si se sigue tirando para allá, en algún momento va a salir uno a Parrilla, es muy interesante. Claro, que tenés que dar una que otra vuelta. Y bajar uno que otro resbalón. Sí, porque el caballo ese ahí ¿cómo es que se llama? San Gabriel. Por San Gabriel, sí. Sí, es muy quebrado y mucha curva y todo eso. De hecho, Acerrí la entrada, ¿verdad? Entonces, Acerrí sube o baja uno. Es decir, que alguien me dijo que ir a Acerrí a subir la iglesia era doble penitencia, ¿verdad? Porque así de rodillas y también de lado. Porque estamos eso así en la orilla de la montaña, con la amenaza de que la piedra de Acerrí se venga. Esa es una historia interesante, lo de la piedra, de quedarse con la piedra de servir por el pecho. Ya, vamos. Continuamos en el programa Reflexiones esta tarde desde el Centro Internacional de Política Económica, conversando con el doctor Rafael Díaz Porras y su experiencia, digamos, de vida a lo largo de este proceso, la llegada a la Universidad Nacional, a la Oficina de Programación y posteriormente el salto, digamos, a lo que fue el programa académico. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la Oficina de Programación, cuando yo llegué, tenía un nivel académico interesante, ambicioso en términos de discusión de realidad nacional y darle orientación a la universidad. Esa fue una experiencia de alrededor de unos 8 años, empecé como en el año 78. En ese proceso tuve dos vivencias. Una, empezar en la docencia, entonces nos permitían, no había la prohibición. ¿Cuánto de tiempo? No, lo dábamos a honores, digamos. Hay veces por aburrimiento, seguramente, de lo que teníamos que hacer en la planificación, pero no sé, porque a veces eran actividades un poco no muy gratas. Entonces eso nosotros lo combinábamos, era parte de lo que nos gustaba, entonces permitió entrenarse en la parte de docencia. Posteriormente surgió la maestría en política económica, digamos, y esa fue una oportunidad en la cual yo me logré incorporar a la primera promoción. Fue un premio, lo puedo decir como anécdota, un premio que recibí porque durante todos los años que estuve en la oficina de programación no nos capacitamos en casi nada, porque ahí yo todavía tuve una vida sindical muy fuerte. Entonces éramos asesores del sindicato de negociaciones salariales. Imagínense ustedes que es estar en una oficina como esa y ser parte del sindicato. Entonces, desde el punto de vista de prioridad de capacitación no lo éramos. Cuando surgió la posibilidad de entrar a la maestría, mi jefe, que ahora a la distancia lo reconozco más de lo que lo reconocía en aquella época. Don Miguel Gutiérrez Sáenz. No, era don Carlos, era un experto en planificación. Carlos era argentino, ahora no recuerdo el apellido. Y entonces él, de alguna manera, vio la oportunidad de que nos deshiciéramos, de deshacerse de uno, y ahí salimos del otro colega amigo que nos podemos Marco Tulio Falla, soy el viceministro de Educación, pero que fue viceministro vicerrector de Administración. Ese fue el premio. Ese fue el premio. Deshacerse de ustedes. Sí, y lo agradezco yo mucho porque para mí, imagínense lo que fue. Yo no tenía, digamos, como estudiante de licenciatura, no había sido un estudiante, era normal. Pero haber llegado a la maestría, yo llegué como una ansia realmente de aprovechar aquello, ¿verdad? Y ese programa en esos años, digamos que son los inicios del ciclo, sí, igual donde estamos. Precisamente aquí tenemos una fotografía del primer director de la maestría en política económica, Don Wynn.
Dirkes. Y por supuesto toda esa experiencia de la maestría que empezó hasta donde vamos hoy en día, la has vivido, y de alguna manera te conquista, me imagino que Carlos Murillo, para quedarte con nosotros. No, fue un poco antes. Yo al graduarme, ¿verdad? Quien estaba director de la maestría en ese momento era Francisco Esquivel, porque la maestría empezó con mucha inestabilidad. Como en 3 años pasó Wim, pasó Guillermo, pasó Leonardo y fue Francisco. Francisco duró como 7 meses o algo así, pero cuando yo me gradué, entonces Francisco me invitó a incorporarme de apoyo en la maestría. Luego vino una época de transición con José Rosales como director. Él tenía el recargo de la escuela y la maestría. Yo tuve la fortuna de acompañarlo, digo fortuna en un momento difícil, allá de mucha complicación, pero que me permitió, digamos, tener esa experiencia de adentrarme en la administración académica. Y ya cuando nombramos a Carlos, se nombró Carlos como director. Yo, por cierto, no había votado por él, yo me abstuve en esas elecciones muy complicadas. Y llegué a donde Carlos a decirle, bueno, yo estoy a su disposición, si usted quiere cuenta conmigo y si no, yo vuelvo a... Y Carlos me invitó a seguir, realmente que se lo reconozco y para mí fue como la consolidación de empezar una carrera académica relativamente tardía. Ya yo en aquella época estaba entrando en los 30, 35 años. Pero que lo tomé con mucha intensidad. Okay. ¿Y qué tal, Leiner, si le entramos al tema? Bueno, yo creo que sí, de fondo, porque de alguna manera la experiencia de don Rafael siempre pasó por el tema de café. Y yo diría que fue, digamos, desde sus inicios una preocupación fuerte. ¿Cuándo empieza Rafael Díaz a hablar conceptualmente de cadenas de valor, de cadenas en general, agroindustriales? ¿Qué papel ha jugado eso en la investigación posterior? Porque terminas haciendo un doctorado en Holanda, haciendo una investigación bastante extensiva sobre la agroindustria rural costarricense. Empecemos por preguntarnos qué es una cadena y cómo eso puede ayudar o no a conceptualizar mejor la política agrícola, el desarrollo agrícola o agroindustrial. Sí, bueno, el tema de cadena a mí me llamó la atención. Yo venía de una entrada, digamos, no directamente al tema de la cadena, sino por la vía de la discusión de competitividad, donde compartimos nosotros con Leiner y con Eduardo Guit, digamos, una etapa fuerte, ¿verdad?, de entender los enfoques de competitividad. En aquella época para mí fue apasionante encontrar a Michael Porter en el camino por aquello de reivindicar políticas productivas que se habían abandonado, ¿verdad? Y el café siempre fue una excusa. Por ahí fue donde empecé, bueno, un poco inspirado en el apoyo que recibí de Wim Perupesi, quien me invitó a adentrarme en la parte de investigación. Interesante, entonces, que entrando por ahí, la entrada que tuvimos en un momento era poniendo 2 palabras juntas que en aquel momento era complicado, era competitividad y medio ambiente. Y en el caso del café era el momento en que entraban las regulaciones a los beneficios de café para combatir toda la contaminación de agua y malos olores. Entonces, esa fue la entrada. Después ya entramos al tema... ¿Estamos hablando de qué años? Mitad de los 90, por ahí. Mitad de los 90, sí, digamos 93 al 98 más o menos. Ajá. Y ahí fue donde yo tuve una oportunidad de hacer una pasantía en Bergen con la cooperación noruega, donde me adentré más en ese tema, como incluso ahí para dimensionar más lo que es investigar, ¿verdad?, conocer un centro de investigación, pero además me permitió empezar a pensar incluso en una posibilidad doctoral. En el camino encontramos el tema del enfoque de cadenas de valor. En su momento nosotros entramos con la denominación de cadenas de mercancías,
que tenía la particularidad, ¿verdad?, que era interesantísima. Yo tuve la oportunidad de ver el contraste, ¿verdad?, y es de entender, ¿verdad?, que desde el punto de vista de la agricultura, y particularmente de los agricultores, había un gran problema, ¿verdad?, de tener una mentalidad centrada en la cerca, en los límites, y que el sistema iba un poco más allá. Pero con el enfoque de cadenas globales, ahí se iba más allá en este sentido. Yo tuve oportunidad de hacer un estudio de cadena en aquella época, finales de cerca de los años 2000, de la cadena de palma aceitera con el enfoque que tenía el ICA con cooperación francesa. Lo interesante de ahí es que se veía el sistema de la cadena, ¿verdad?, pero la parte internacional se veía como parte de un entorno. Entonces ahí volvíamos al problema. El problema era que tratar la cadena ya no solamente fuera de la frontera de la cerca o de la finca, ¿sí?, sino dentro de la frontera nacional. Entonces, lo que me llamó de la frontera nacional. Lo que me llamó la atención con el enfoque de cadenas globales es entender que es parte, o sea, simplemente lo internacional está en todo. Y hay una anécdota muy interesante de un viejo amigo nuestro, de ambos, que es el profesor Eduardo Gitli, que decía en algunos de sus escritos y en sus presentaciones que en esa época los agricultores costarricenses no vendían, les compraban. Y era una forma muy clara. Yo entendí muy bien en ese momento, digamos, el caso del agricultor, porque mi papá fue agricultor de café por una época y esencialmente conocía todo perfectamente, la finca, conocía todo el proceso de recolección, etcétera, pero su labor terminaba entregando el café en el beneficio, y que básicamente era que le compraban. Y así pasaba con buena parte de los agricultores. Claro, claro. Para mí ese era el salto importante, ¿verdad?, el entender que se forma parte de un entorno más amplio. Y ese punto a mí me ha permitido, digamos, trabajar. En el caso del café es como el caso que ayuda mucho, incluso porque enseña más de lo que hay otras cadenas más complicadas, pero igual yo he tratado de traerme ese análisis a cadenas cortas y nacionales, ¿verdad?, porque hoy en día realmente hasta un vendedor de copos está sometido a dinámicas globales. O sea, en cualquier momento, claro, la cadena pop se pone su venta de copos, ¿verdad?, y el vendedor de copos, al que deberíamos estar entonces capacitando para que enfrente eso, debe entender, bueno, observar que ahora, siempre ha habido una preocupación por las cadenas agroindustriales, es decir, la cadena de los lácteos, la cadena de los vegetales, que yo me acuerde, los aguacates, temas, digamos, más asociados con, qué sé yo, melón, la piña. Sí, todos estos son estudios que se han hecho a lo largo de los años por usted o por sus colaboradores, por estudiantes de la maestría, inclusive estudiantes de afuera que han venido. ¿Y por qué este enfoque o cómo este enfoque puede ser un puente, digamos, para el desarrollo de política pública, para el desarrollo de política productiva? Sí, tal vez yo diría por lo menos dos elementos importantes, ¿verdad? Después de haber enfrentado el ajuste estructural, donde se cayeron las políticas sectoriales, ¿verdad?, a políticas horizontales válidas para cualquier sector, el enfoque cadenas ayuda a entender de que eso no es tan cierto, o sea, de que también se necesitan políticas específicas. Cada agrocadena es un mundo diferente. Cada producto responde a lo que es bueno para, por ejemplo, lo que puede ser bueno para el café no es bueno para lácteos. Por ejemplo, el lácteos, aquí hay toda una discusión de que está el mercado muy protegido, ¿verdad? Pero entonces hay que ver cuál es el entorno internacional, porque el entorno internacional no es de competencia abierta, ¿verdad? Entonces queremos entonces que la Dos Pinos, que es muy efectiva, ¿verdad?, entonces se enfrente le bajemos los niveles de protección y que quede frente a
actores, digamos, provenientes de otros sectores. Igual, yo diría, acá el enfoque Cadence tiene la particularidad de que se le entra por el producto. Y entonces, al entender el producto, las características del producto y además el tipo de mercado, ¿verdad? Entonces uno tiene que ubicar que las políticas son diferenciadas. Yo no digo que las políticas válidas para todo el sector, digamos, no sean importantes, digamos, pero que sí se requiere un tratamiento particular de entender cuál es ese negocio y cómo es que se debe impulsar. Bueno, pero cuando estamos hablando de cadenas de valor, estamos hablando de que de forma directa e indirecta son múltiples los beneficiados, las personas que se benefician, porque estamos hablando de un agricultor o de un productor grande, mediano, pequeño, pero entonces estamos hablando de empleos, estamos hablando de negocios de escala que pueden acompañar a ese, etcétera, etcétera, hasta lo que tenemos a nivel internacional. Sí. Pero, ¿qué les parece si hacemos aquí otro pequeño corte musical? Claro, sí. Y venimos para que don Rafa nos amplíe con ese tema? Entonces, vamos a continuar con otra excelente pieza musical y esta vez vamos a escuchar otra vez a Silvio Rodríguez y vamos a escuchar Sin hijo, ni árbol, ni libro. Adelante. Calor. Mucho, sí. Ahora voy a continuar, digamos, con la otra idea. Y es que este enfoque, ¿verdad? Es como traído de otros tipos de cadena de valor. Entonces, ¿cuál es la tropicalización que se ha hecho? Sí, la necesidad de traerlo, porque aquí el cuento que tiene el Ministerio de Comercio Exterior de encadénense, requiere de algunas cosas adicionales. No es como soplar ese bombito. Y me gustaría que hablara un poquito de este artículo, sí. El abordaje de esto desde la perspectiva regional. Sí. ¿Cómo puede favorecer el desarrollo local? Sí, es muy interesante pues el tema que estábamos hablando ahora y que de alguna manera se ve reflejado en la dinámica local política. Sí, como localizar el desarrollo. Dale un segundito más. Voy a pensar para hacer esta promoción. Así es. Continuamos en Reflexiones Radio esta tarde desde el Centro Internacional en Política Económica. Esta tarde con el profesor Rafael Díaz, doctor en Economía, graduado de la Universidad de Holanda, la Universidad de Tilburg en Holanda. Queríamos aprovechar también para refrescarles este libro publicado recientemente por el Centro Internacional de Política Económica, y en uno de sus artículos el profesor Díaz nos habla del tema de las microempresas, de las zonas rurales y el desarrollo local o desarrollo inclusivo, en un enfoque de política basado precisamente en estas cadenas de valor y cómo estas cadenas de valor pueden de alguna manera ser un instrumento de apoyo a tomadores de decisiones, a ministros, a encargados de la política pública, sector agrícola, etcétera. Pero nos contabas así entre nos, ¿verdad?, que de alguna manera hay una gran diferencia cuando se habla de política pública basado en cadenas globales de valor y esta metodología que han adaptado acá en el CIEPE, versus el concepto de encadenamientos que se usan, qué sé yo, por entidades como el propio Ministerio de Comercio Exterior. Sí, tal vez el asunto interesante es que las cadenas globales, digamos las más visibles y en las cuales nosotros participamos muy activamente, con una fuerza laboral muy educada, ahí lo que está es un concepto de mucha flexibilidad por las empresas que dominan esto, las multinacionales, en ubicar ni siquiera funciones, perdón, ni siquiera procesos, lo que
que ubican son funciones. Claro. Funciones, entonces... qué sé yo, como los call centers. Sí, los call centers, ¿verdad? Entonces se lleva a un nivel, digamos, de desagregación de la cadena, que entonces desde el punto de vista de una política pública, ¿verdad? Es desarrollar nosotros la capacidad de participar de esas funciones. Entonces, la discusión que yo tengo actualmente en un proyecto de investigación que me estoy metiendo al tema de la institucionalidad de las agroindustrias, yo parto de lo siguiente, es que en este caso, ¿verdad? En realidad la aspiración de nosotros en agroindustrias como café o banano, no banano ni siquiera lácteos, ¿verdad? Es que ahí la lógica de participar por funciones no es tan cierta. Ahí tenemos la experiencia, la historia para seguir, para participar en cadena más allá que en funciones, ojalá en el sistema completo. Y eso entonces requiere de incorporar en el diseño de política pública dos aspectos que son claves en las cadenas de valor. El principio, ¿verdad? Que es el desarrollo de semillas, de todo lo que está antes de la finca. De la fase de siembra, digamos. Fase de siembra, asociado a investigación y desarrollo, ¿verdad? Incorporación del conocimiento, digamos, innovación y al final, ¿verdad? Porque también, si bien es cierto, no llegamos directamente al consumidor, que puede estar en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Nosotros también estamos en una especie de disputa, hasta dónde llegamos o no al consumidor. El café, por ejemplo, es parte de la disputa, que es muy difícil, pero para mí ahí hay un tema, ¿verdad? No podemos trasladar la noción de que yo siento hay veces en el mensaje que da los ministerios de comercio exterior de que hay que encadenarse, ¿verdad? Hay que pensar en qué condiciones nos encadenamos y posiblemente en agroindustrias podemos ser más ambiciosos de lo que creemos a pesar de ser países subdesarrollados. Yo no sé si coincides conmigo, pero ahí, digamos, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero por ejemplo en el caso del cacao, donde tenemos una naciente, creciente producción de cacao de calidad en algunas zonas. Es decir, hay un esfuerzo ya no solo por producir cacao y venderlo, sino por desarrollar la agroindustria, por desarrollar variedades, por conectarse, que es un nuevo concepto, ¿verdad?, al sector turismo, y que haya venta final de producto, y a través de la inteligencia de mercados y las tecnologías de información, terminar vendiendo en el mercado internacional, ¿verdad? O sea, estamos en una época muy distinta, digamos, a la época de los años 90, cuando empezábamos a discutir estos temas. Son oportunidades, digamos, de desarrollar calidad, de desarrollar nichos, de incorporar conocimiento, de potenciar la educación nuestra, de potenciar la ruralidad. Pero para eso se necesita una institucionalidad fuerte. Por ejemplo, el café tiene una institucionalidad fuerte, pero pongámosle ojo. Las transnacionales ya están haciendo parte de la investigación en nuestro país. Yo no sé si yo me pongo demasiado defensivo, ¿verdad? Pero para mí es un dato importante, digamos, yo lo denomino de que esa área de investigación y desarrollo, quién sabe para que no sea estratégicamente un área de disputa también. O sea que probablemente estamos perdiendo uno de los valores más importantes, ¿no? De conectar, digamos, el valor agregado de la industria cafetera con nuevas variedades, con desarrollo de nuevos sabores, desde el proceso de la investigación misma a nivel de finca. Sí, claro. Ahora, el café es un ejemplo positivo de cómo una agroindustria rural se puede convertir en un negocio como una cadena global, ¿verdad? Como una cadena interconectada. Vemos, por ejemplo, ahora la nueva dinámica de cómo se toma y se vende café, ¿verdad? Sí. En pequeños frascos. El desarrollo del mercado interno, digamos que realmente... El potencial de tener 3 millones de turistas en el país durante mucho tiempo en el año. Es decir, tenemos un potencial enorme en esas agroindustrias. A mí me gustaría que nos hablaras un poco también de la experiencia de conducir muchas investigaciones, porque vos, digamos, modestia aparte, sos uno de los más exitosos académicos del CIMPE en términos de graduación de estudiantes, en la maestría en política económica y, por supuesto, también en varios programas, incluyendo la Escuela de Economía. Sí,
Sí, a mí me apasiona mucho. El doctorado mío significó una especie de escuela, digamos, para tener un equipo de trabajo, ¿no? Sí. Cuando yo hice el doctorado, ¿verdad? Algunos académicos eso lo ven con mucho recelo. Yo defiendo la posición contraria, como que si uno le está robando el conocimiento a los estudiantes. En el doctorado mío yo necesitaba hacer 6 estudios de caso. Y esos 6 estudios de caso me los proveyeron estudiantes de la maestría política económica, que se metieron conmigo, ¿verdad? Contratiempo, a no atrasarme, ¿verdad? Y a cumplir con los rigores que necesitaba como insumo para mi proceso de investigación. Yo necesitaba eso para después digerirlo en términos de política. De modelo teórico. Sí, entonces eso me permitió, digamos, ponerme a prueba con 6 estudiantes, ¿verdad? Y después, pues, dichosamente he podido contar, ya no con tantos, ¿verdad? Pero sí estar muy dispuesto a recibir estudiantes y que el estudiante que quiere trabajar conmigo, ¿verdad? En los temas, eso sí, esa es la conclusión. Uno no debería meterse a tutoría tesis en las cuales uno no conoce y que uno va a aprender junto con el estudiante. Digamos, en el caso mío, lo que yo ofrezco es que tengo alguna experiencia y hagamos un viaje juntos a ver qué logramos. Tengo un carro que usted sí sabe manejar. Algo así, que más o menos sepa. Sí, más o menos. Eso es una muy buena recomendación, que de hecho pues, aprovecho para saludar. Estoy seguro que muchos de los ex alumnos de Rafael Díaz van a mirar este programa, ya sea que lo estén mirando ahorita o que lo vayan a escuchar o mirar en diferido, y en definitiva es un profesor que tiene mucho éxito en el seguimiento a sus estudiantes, y es una recomendación importante para los estudiantes de tesis, es decir, no hay que inventar el agua tibia para graduarse de una tesis universitaria, pero sí hay que encontrar un buen chofer, ¿ah? Y que sepa manejar ese carro, porque efectivamente mucho de lo que sucede es que empezamos la tesis, pero no la terminamos. Sí, eventualmente porque tenemos una mala dirección. O sea, no es pecado, a veces uno se pone muy animoso y le proponen un tema y uno no sabe y dice, bueno, esto es una oportunidad de aprender yo también. Pero tal vez uno no tiene todo el tiempo para aprender el ritmo que necesita el estudiante y entonces nos enfrascamos y al final el perjudicado es el estudiante. Yo creo que la posición que toma don Rafa es muy honesta y me parece que es muy sana, sí, para el estudiante. Algunas veces tuvimos alguna discusión con otro académico de mucho fuste acá, don Edgar Fuchs. Él era la posición contraria. Él me decía a mí que yo era muy de dirigir mucho, ¿verdad? Que al estudiante había que dejarlo más libre. Mi contraargumento era que sí, está bien, yo lo diría, pero hay un gran margen para el estudiante, también para ser creativo, porque entonces lo que hace es que puede ir más allá que alguien que está entrando por primera vez al tema, ¿verdad? Entonces hay sus pros y sus contras de ese tema en términos de efectividad. ¿Qué les parece si para venir al cierre